Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Hoy día se titula Una respuesta a una pregunta sobre ser libre del pecado. Recibí una pregunta de una persona que nos sigue en el canal de YouTube y nos dice, es una consulta, lo que ella dice es una consulta, dice lo siguiente: buenas noches, no voy a leer su nombre por privacidad, pero dice así: buenas noches, una consulta. Cuando yo explico a los demás que el Señor tiene poder para evitar que nosotros pequemos, como lo he escuchado usted, me dicen siempre que David pecó y fue llamado amigo de Dios. Salomón pecó y así sucesivamente. ¿Qué se puede decir ante esto? Bueno, en primer lugar, te quiero decir algo. A David no se le llamó amigo de Dios, sino se le llamó Abraham, amigo de Dios, que es un poco diferente. El pecado de David tuvo consecuencias terribles y lo puede ver y leer en Salmo 32. Lo puede leer en la historia de David, en la Biblia, lo puede leer. Y puede leer su clamor en Salmo 51. Puede leer en cuanto a Salomón, sí es cierto, él pecó tremendamente, terriblemente, incluso adoró otros dioses y todo. Pero vino un castigo muy fuerte que venía ya desde David, porque el pecado trae muerte, según lo que dice la Biblia. Y se dividió Israel en Judea e Israel, o sea, se dividió, el pueblo de Dios se dividió y las consecuencias son tremendas. Pero hay una cosa que a veces confundimos nosotros en el amor incondicional de Dios y el amor condicional de nosotros. Y por eso me imagino que las personas que están cuestionando lo que usted enseña en que Dios es capaz de librarnos, es porque muchos creemos que estamos con Dios y seguimos practicando el pecado, aunque la Biblia lo diga diferente. Entonces tenemos que buscar. Una de las cosas importantes es David y Salomón no tenían acceso al Espíritu Santo como nosotros lo tenemos ahora a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la vez pasada enseñé, cuando Juan el Bautista dijo que viene alguien detrás de mí que es mucho más poderoso, que no soy digno ni desatar realmente su calzado, que nos bautizará no con agua, sino con el Espíritu Santo. Y vemos cómo los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, y más adelante vemos cómo los que creemos en Dios somos sellados con el Espíritu Santo, que es totalmente diferente. O sea, David y todos los del Antiguo Testamento, Dios se les aparecía, Dios se manifestaba, pero no tenían como nosotros acceso al Espíritu Santo como lo hizo el Señor Jesucristo. Pero hay una cosa importante, que lo primero que hay que entender es el amor de Dios. El amor de Dios no es como nosotros, no es condicional. O sea, no solamente a veces condicional, sino creemos que porque amamos a alguien que peca o a un pecador o a alguien que está haciendo malo, estamos consintiendo el pecado que hace. Nosotros no podemos amar como seres humanos a alguien que nos hace daño. No podemos amar, y es lógico pensar así, o amar a alguien que está haciendo daño. Pero Dios sí, el amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Dios te ama a ti tal como eres, como siempre lo he enseñado. Y no puedes hacer nada suficiente malo para que Dios te deje de amar. Y no puedes hacer nada suficientemente bueno para que Dios te ame más. Pero Dios te ama tanto que quiere que seas como su Hijo, como dijo Jesús. Y esa es la razón que Dios se hizo hombre y vino a la tierra para enseñarnos cómo ser como su Hijo. Y su Hijo era libre del pecado. Y es importante. Ahora, ¿de dónde saco que Dios nos ama incondicionalmente? La Biblia dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, Dios nos amó, aún siendo pecadores, o sea, cualquier pecador que haya, Dios lo ama. Cristo murió por nosotros.
Y otra cosa que a veces utilizamos, el famoso verso de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es aquel que en la cruz dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen a los que le están metiendo lanza. Nosotros, por supuesto, que no diríamos eso. Nosotros trataríamos de vengarnos o, qué sé yo, responder. Pero si el amor de Dios mora en nosotros, tal vez responderíamos así. Y por eso es muy importante. El problema es que a veces no nos enseñan el trabajo de Dios en nosotros. No nos enseñan lo que significa la cruz. Y por eso siempre no podemos vencer nuestra naturaleza humana, no podemos vencer lo que yo diría neurocientíficamente hablando, el sistema límbico, donde están todas las urgencias, todos los deseos, no lo podemos controlar, pero a la vez queremos amar a Dios y queremos ser siervos de Dios y queremos, pero no puedo controlar mi vida, no puedo controlar mi pecado, no puedo controlar nada, no puedo controlar mis malas acciones. Entonces tengo que crear algo nuevo que no esté en la Biblia, que todos pues pecan y todos. Es cierto que todos hemos pecado, eso lo dice en 1 Juan, y Juan está hablando a un grupo de personas, unos gnósticos que creían que el pecado estaba fuera de nuestro cuerpo y por eso decían que no habían pecado. Y por eso Juan decía, el que dice que no ha pecado, pues es un mentiroso, o sea, lo hace, ¿cómo se llama? Hace anatema al Señor, en pocas palabras. Pero es bien importante entender eso. Primero, que Dios nos ama. Y segundo, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue para librarnos del pecado. Miren, todos los problemas que hay en el mundo, todas las maldades que usted ve, todos los abusos de niñas, esposas, violaciones, adicciones, todo proviene del pecado. ¿Y por qué crees que Dios no nos quisiera hacer libres del pecado? Si de ahí viene toda la maldad y viene toda la muerte, viene todo. ¿Por qué no nos puede hacer libres? Nos puede hacer libres, pero como yo no he entendido mi relación con Dios ni el trabajo que Dios hace en mí, entonces yo sigo en lo que es pecado. Y todavía tengo mi definición de pecado y digo que todo el mundo ha pecado. Y si alguien dice que no ha pecado, pues es una falta de humildad terrible y está peor que cualquier otro. El problema es que hemos creído que nosotros podemos ser libres del pecado. No, tú no puedes ser libre del pecado. El que te puede libertar del pecado es el Señor, y eso insistió mucho. El apóstol Pablo insistió mucho. Y dice bien claro, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sé cómo puede leer usted eso o cómo puede interpretar eso. Por supuesto que si usted está pecando y predicando, va a tratar de justificar esto de alguna manera, ¿no? Pero ya es una racionalización, ya no es la Biblia que está hablando, ya no es la palabra de Dios. Y dice así, sigue diciendo en Romanos 6, 11, 13, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y es ahora, no es para cuando uno muera y vaya al cielo, no, es ahora, en tu vida de ahora, en lo que estás andando. Entonces, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, o sea, ahora, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Me van a hacer voy a hacer una cápita porque tengo que compartir esto con mi esposa para que lo vaya poniendo en la charla que estamos teniendo. Y ya se lo mandé. Es increíble, ¿no? La tecnología es increíble. Ya le mandé todo mi sermón a mi esposa.
Es todo mi mensaje, toda la enseñanza. Romanos 6, 11, 13 es lo que acabo de leer. Ahora, otra cosa más importante que hace énfasis el mismo apóstol Pablo en Romanos 6, dice, 6, 16 al 18. Dice así, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo? O sea, esclavo, eso tuvo que ver mucho cuando le avisó a los fariseos, que vamos a leer más adelante. Cuando yo me someto a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. O sea, si yo me someto, me hago esclavo del pecado y ya no soy libre. Esa libertad por la cual el Señor fue crucificado en la cruz. Y ya no soy libre, pero ¿qué herramientas tengo yo para ser libre? ¿Es posible eso? ¿Que yo sea libre del pecado? Dice, si sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que, aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón en aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de Dios. Hechos siervos de Dios, libertados del pecado. Más y libertad del pecado, viniste a ser siervo de justicia. Y dice así, más ahora, o sea, hoy día, here and now, como siempre digo yo, más ahora que habéis sido libertados del pecado. Libertado del pecado. ¿Qué significa eso? No, eso significa que lunes a sábado pecas, pero el domingo no pecas. No significa. Significa que Dios te ha libertado del pecado. Tú no te puedes libertar del pecado. Y no te puedes libertar del pecado significa que no puedes parar el pecado. Tiene que ser Dios en tu vida parando el pecado. Y esa es una de las cosas que yo explico a todas las personas que tengo que ayudar como doctor, que vienen por adicciones a pornografía, que vienen y sin embargo están en iglesias y sin embargo predican y sin embargo están hablando. Pero cuando tocamos estos temas comienzan a entender, es como hay un entendimiento. Y cuando desarrollan ese entendimiento, al final son libres totalmente del pecado y ya no vuelven a caer en esa esclavitud. Más ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Pero así nadie va a ir a tu iglesia, pues no puedes predicar eso. Porque lo que necesitamos es que vengan y nos den dinero, y si vas a predicar que nadie peque y todo, nadie va a venir al dinero. O sea, nos volvemos en proselitistas y ver cómo mantenemos el espectáculo que hemos creado. Y ese es uno de los problemas, porque no les enseñamos a ser libres de lo que les trae violencia, a ser libres de lo que les trae corrupción, a ser libres de lo que hace que sus hijos sufran, su familia sufran, a ser libres de lo que caen en adicción de drogas y de todo, porque sí, las herramientas que tiene la palabra de Dios, que tiene Dios para nosotros, son grandes para ser libre del pecado. Y lo empezó muriendo en la cruz, lo empezó derramando su sangre, pero para que seamos libres hoy día, no libres cuando ya vayamos al cielo, o cuando tengamos que ir al cielo. Y dice bien claro, por vuestro fruto para la santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, hemos interpretado esto como muerte, vida eterna. No es muerte hoy día. Porque el Señor dijo bien claramente, el que viene a mí pasa de muerte a vida. Si no vienes a Él, tú permaneces en muerte y permaneces en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna es una vida. Y la vida empieza hoy día porque el Señor mismo dijo, el que viene a mí ha pasado de muerte a vida. Hoy día. Y es bien importante entender eso. El Señor Jesús puso a Satanás como el artífice de que tú seas esclavo del pecado. Él siempre trató de eso, engañó a Eva, engañó a Adán y siempre te hizo caer en desobediencia, te hizo caer en pecado. Y esa es la característica de Satanás, digamos, la característica del enemigo, que el Señor lo llama el ladrón. Quiere que tú siempre estés en eso, o sea, siempre ser esclavo del pecado, nunca ser libre del pecado. Siempre vas a pecar y te arrepientes el domingo, siempre vas a pecar y te arrepientes el domingo, siempre va a ser eso. Y el problema es que no has entendido, porque te digo bien claro, el ser libre del pecado es la vida en abundancia. Es cuando tú eres fiel a tu esposa, eres fiel a ti mismo, eres fiel a Dios, eres fiel a tus hijos. No
sabes que eres templo de Dios y no lo contaminas con nada. Y por eso es tan importante entender. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar. Es Satanás. Viene a hurtar, te hurta la felicidad, te hurta la relación con tu esposa, con tu familia, con todo. Viene para matar, destruye a tus hijos, mata a todo el mundo. Es increíble y viene para destruir. Y por eso tenemos que entender qué es lo que ofrece el Señor Jesús. Pero yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Por eso es tan importante entender. Ahora, ¿cómo es posible tener esa vida en abundancia? ¿Cómo es posible que Dios me libre del pecado? ¿Cómo puedo ser libre del pecado? El Señor empezó así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. O sea, primero tengo que ser discípulo del Señor. ¿Cómo soy discípulo del Señor? Permanecer en mi palabra. Si te das cuenta, muchas veces nosotros asistimos a una iglesia, como dije el domingo, o como dije en la lección pasada, a un espectáculo. Pero en ese espectáculo ni nos dicen que leamos la palabra de Dios, a veces nos regalan la palabra de Dios, gloria a Dios que te regalen. Pero lo más importante es permanecer en su palabra, no permanecer de espectáculo en espectáculo, de domingo en domingo, sino permanecer en su palabra y seréis verdaderamente mis discípulos. Y cuando eres mi discípulo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero decía, libre, qué lindo, ¿libre de qué? Libre del pecado. Otra vez, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres del pecado. Ahora, ¿cómo sé yo que es libre del pecado? ¿Lo dice ahí? Bueno, los judíos que están hablando con él le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. No hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió. Y ahí va el pecado. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces no me digas que Dios te ha libertado cuando estás predicando que todo el mundo peca y todo el mundo tiene que pecar y nadie se puede librar del pecado. Porque el que te libre del pecado es el Señor, pero que no te hayan enseñado que Dios te libre del pecado es un problema. Porque al final el pecado es el que va a traer los problemas en tu vida. El pecado va a traer hasta enfermedad. El pecado va a traer de todo. Las malas decisiones, que es errar en el blanco, que es pecado, va a traer consecuencias terribles, pero tú puedes ser libre de eso. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, y ahí viene ya, escúchame esto y guárdalo en tu corazón. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? Del pecado. Pero si es el hijo, no tú, no una reunión, no una serie de rituales, no entra a un sitio y entrégate, porque si entras a algún sitio y te entregas vas a salir del sitio y cuando salgas del sitio vas a estar desarmado. Por eso es bien importante entender algo. No es que tú entras a la presencia de Dios. No, cuando Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, hizo algo que es increíble, que tú siempre estás en la presencia de Dios. Y si tú siempre estás en la presencia de Dios, entonces no pecas. Una vez en una universidad, hablando y demostrando sobre la conciencia de la presencia de Dios, traté de decirle a las personas, ¿no? Habían adúlteros, habían adictos a pornografía, habían personas que consumían drogas, y entonces yo comencé a preguntarles una pregunta, ¿no? La pregunta es muy sencilla. Dígame, si usted está con su esposa al lado, ¿sería adúltero? Por supuesto que antes de repente le he dicho de este ejemplo que me ha pasado en vida real, o sea, preguntando, ¿sería adúltero? Y la mayoría, mira, casi todos me contestaron no, eran personas que estaban buscando una salida realmente, o sea, de repente, si lo hago en otro ambiente, de repente las respuestas serían muy locas, ¿no? Pero me dijeron no. ¿Y por qué no? Porque está mi esposa. Es porque su cerebro le permite ver la presencia de su esposa, sentir la presencia de su esposa. Por eso usted no sería adúltero. Para ser adúltero, su esposa no tiene que estar. Pero si fuera su esposa, entonces ahí presente usted no sería adúltero. Es bien importante, o sea, el occipital le permite ver a su esposa.
Pero si usted tuviera prosopagnosia, que no puede reconocer el rostro de la persona que está a su costado, de repente pues caería en adulterio, porque no reconoce a su esposa, ¿no? La otra es, usted vería pornografía delante de su esposa. Bueno, algunos dicen que ven juntos, pero la mayoría de personas que vinieron a verme, la esposa lo había descubierto y por eso le pedía tratamiento conmigo, ¿no? Y entonces dice, no, yo no vería pornografía delante de mi esposa, ni delante de los hermanos de la iglesia, ni delante de nadie. ¿Por qué no vería persona? Porque usted es consciente de la presencia de esas personas. Y si es consciente de la presencia de personas, no lo va a hacer. Miren, cuando yo hago terapia de familia, terapia de parejas, las parejas vienen de romperse el alma, de matarse uno y otro. Delante mío son ángeles. ¿Por qué son ángeles delante mío? Porque son conscientes de mi presencia. Y no levantan la voz porque estoy yo presente. No pelean porque yo estoy presente. Pero si yo me voy, seguro que vuelven a pelearse y vuelven a agarrarse a golpes y vuelven a hacer eso. Pero su conciencia de mi presencia los hace parar. Lo último es preguntarle a los jóvenes, ¿fumarías marihuana o tomarías delante de tus padres? No. Hay algunos que ya pasaron eso, pero eran las personas que están preguntando. La mayoría respondió no. ¿Por qué no fumaría marihuana delante de mi padre? Porque está mi padre delante mío. O sea, es porque lo puedes ver, lo puedes reconocer y tienes conciencia de la presencia de Dios. Y ese es el problema del cristiano, que no le han enseñado a desarrollar la conciencia de la presencia de Dios y no le han enseñado la obra de Dios en nosotros. Y yo quisiera en estos 2-3 minutos que tengo, darte unos versículos para que tú los repases y puedas entender que Dios está contigo siempre, que Dios para contigo siempre. Y si tú no puedes ser adúltero delante de tu esposa, ¿cómo puedes ser adúltero delante de alguien que es mucho más grande que tu esposa, que es Dios? Y si tú no puedes ver pornografía delante de tu esposo, delante de los amigos o delante de los miembros de la iglesia, ¿cómo puedes ver pornografía delante de alguien que es mucho más grande que los miembros y que tu esposa y que cualquier persona que es Dios? Y si tú no fumas marihuana delante de tu padre, ¿cómo puedes fumar marihuana delante de Dios? ¿Y por qué digo delante de Dios? Porque la Biblia dice claramente que tú eres templo del Espíritu Santo. La Biblia dice claramente que Dios hace morada en ti y es cuestión de creerle a Dios. Pero no solamente eso, sino que la Biblia dice que ese Dios que mora en ti va a trabajar en ti y va a evitar que tú peques. ¿Cómo? ¿Va a evitar? ¿Y qué pasa conmigo? Yo he alzado la mano, he pasado adelante, pero no te han enseñado las herramientas que Dios tiene para ti, como leer su palabra, el permanecer en su palabra, en hablar con Él en la mañana, al mediodía, en la tarde, conversar con tu Padre tranquilamente. No te han enseñado a desarrollar la presencia, o sea, la conciencia y la presencia de Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios, ¿ok? Escuche una de las cosas que hace el Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará, otra vez, ya voy a repetir, pero fiel es Dios, no tú, no es tu fuerza, no es tu eso, fiel es Dios. Solamente que a ti te han enseñado un Dios de espectáculo, pues un aleluya, ahí se me paran los pelos, pero fiel es Dios, aquel que es tu Padre, aquel que tienes una relación directa con Él. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Quién es? Es una promesa de Dios. Está en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, y lo escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero dice que ahí no termina, o sea, no solamente no dejará, sino apenas eres tentado, dice la palabra de Dios, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Eso es lo que hace mi Señor. Esa es una herramienta. Ahora, ¿tú crees, a la señora que me preguntó, tú crees que es capaz Dios de darte la salida o no crees que Dios no tiene nada que ver en esto? Dios no tiene que ver, ni siquiera está ahí. Claro, no está ahí porque nunca le has creído. El problema, tal vez has creído en rituales, has creído en reuniones, has creído en una actividad, has creído en una institución, pero no has creído lo que hace Dios, que es tu Padre, que mora en ti. El que ama su palabra, lo ama Él.
y el Señor se manifestará, dice la palabra de Dios, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, para que podáis soportar. O sea, Dios es el que te da el soporte, Dios, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. O sea, no solamente hace eso Dios, sino te rescata de la vana manera, esa vana mundanal que tenías, esa manera que solamente pensabas en hacer esto y el sábado esto y el domingo esto. Dios te rescata de esa vana manera de vivir que no te lleva a ninguna parte, la cual recibiste de vuestros padres. Ahora, ¿cómo me ha rescatado de mi vana manera que recibí de mi padre, de vuestros padres? No con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, Jesús murió en la cruz para que usted sea rescatado de su vana manera de vivir. Y me está predicando que Jesús murió en la cruz para que usted siga en la vana manera de vivir y pida perdón todos los domingos. Nunca vas a ser feliz así. Y no te quiero, por favor, no estoy tratando de juzgar a nadie ni ser una carga para alguien, sino realmente quiero que conozcan las herramientas del Señor. Él te ha rescatado con su sangre preciosa de la vana manera de vivir. Él viene a morar en ti. Para cada vez que enfrentes a pornografía, Él está contigo. Cada vez que enfrentes una droga, Él está dentro tuyo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, es claro, pero tienes que desarrollar esa conciencia de la presencia. ¿Y cómo desarrollo esa conciencia de la presencia de Dios en mi vida? Es bien sencillo. Te voy a leer esta palabra del Señor y Dios quiera que lo puedas poner en obra. El que me ama, mi palabra guardará. Deuteronomio 8. Si me amas, guarda mis palabras. En todas partes de la Biblia lo verás, que es guardar sus palabras, tener una relación con su palabra, leer su palabra, amar su palabra, predicar su palabra, enseñar su palabra, compartir su palabra. Es bien claro, el que me ama, mi palabra guardará, la guardará en tu corazón. Y cuando le hables a tus hijos, de tu corazón sacarás, del buen tesoro en tu corazón, sacarás y hablarás a tus hijos. El que me ama, mi palabra guardará. Pero no solamente queda ahí, sino que el que guarda mi palabra y me ama, mi Padre le amará. Y dice, y vendremos a Él en el momento que te necesita, en el momento, Él siempre está contigo, vendremos a Él y haremos morada con Él. Es cuando conoces al Señor como Señor y Salvador. Dice bien claro, y haremos morada con Él. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Dice Pablo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso es lo que hemos olvidado. Y si somos conscientes y desarrollamos esa conciencia con la palabra de Dios, cada vez que se te presente pues pornografía, vas a parar, cambiar, qué sé yo, cada vez que alguien te guiñe el ojo, pues vas a desviar por otro lado, pues sabes que estás casado. Y si alguien te ofrece marihuana, drogas, lo que sea, pues dirás no, porque dentro de mí mora el Señor. No puedes decirle pues, oye Señor, cierra los ojos que voy a ver pornografía. O Señor, mira para allá porque la morena que está pasando me gusta a mí. Y voy a ser adúltero con mi esposa. No puedes. El Señor mora en ti. Es consciente. Porque te demostré, o sea, en unas cuantas palabras, que no serías adúltero delante de tu esposa. Ni consumirías drogas delante de tu padre. Ni verías pornografía delante de los hermanos de la iglesia. Por eso es tan importante entender el desarrollo de la conciencia de la presencia de Dios. Ahora, hermana, Dios amó a Salomón. Dios amó a todos los pecadores, hermanos. Dios amó a Judas. Dios ama a todos porque su amor es incondicional, no es como el nuestro que es condicional. Si haces las cosas que yo hago, yo te amo, pues, ¿no? No, Dios no tiene un amor condicional como nosotros. Y nos es difícil conceptualizar. Una vez estaba hablando que Dios ama, pues, a los adúlteros, todo, y una señora, es una conferencia que estaba dando, una señora se paró y me dijo, si usted cree en ese Dios, yo no creo en ese Dios, yo creo que Dios lo debe matar, lo debe apedrear, lo debe cargar y lo debe hacer, y se fue la conferencia, estaba muy molesta, porque es difícil, yo sé que es difícil entender el amor incondicional de Dios. He estado en manicomios, he estado en cárceles, he hablado con criminales,
He hablado con personas que han hecho actos increíbles, como cortar la cabeza a su madre. He hablado con ellos y sé que el amor de Dios por ellos nunca va a dejar de ser. Porque ¿sabes qué? Hay un versículo en la Biblia, 1 Juan capítulo 4, verso 8, que dice, Dios es amor y no puede negar su naturaleza. Es muy importante, pero que Dios trae justicia, sí trae justicia. Y por eso a veces es difícil combinar estos conceptos. Pero lo que se trata hoy día es como ser libre del pecado. Y no vas a ser libre del pecado hasta que seas consciente de la presencia de Dios en tu vida y lo que ha hecho Dios en tu vida. Y lo último que ha hecho Dios en tu vida, y esto es para entenderlo desde el punto de vista neurocientífico. Acá está el sistema límbico, donde está todas nuestras urgencias, el sexo, el comer, el pelear, el ocultarse, está la amígdala, donde están nuestras relaciones, nuestra ira, pero también ahí está la resiliencia, está todo en el sistema límbico. Cuando ese sistema límbico, que es el que gobierna a los animales, gobierna nuestra mente, se dice en neurociencia que tu cerebro está enfermo. Pero cuando tu mente gobierna el sistema límbico y gobierna tus apetitos, gobierna todas las cosas y no tienen que salir, pues, así de manera intempestiva, entonces se dice que tu cerebro está sano. Ahora, la Biblia trata de decir que es imposible que nosotros dominemos nuestros apetitos, que nuestra mente domine nuestros apetitos. Muchos lo han tratado, budismo y todo, y dominar, pero al final caen como sea. Pero la Biblia nos da otra salida, que la mente de Cristo sí puede dominar nuestros apetitos. Y si me dices claramente cómo domina Dios todos nuestros apetitos, todas nuestras urgencias, pornografía y todas esas cosas que nos han presentado, es a través de la mente de Cristo. Porque 1 Corintios capítulo 2 es bien claro, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios quiera que te haya servido este estudio y se lo puedas compartir a otros. Mi esposa ya puso todos los versículos, usted los puede leer, repáselo, enséñelo y pregúnteme otra vez. Les agradezco por preguntar, porque eso hace que yo pueda enfrentar los temas o traerle los temas a ustedes. Que Dios los bendiga, los quiero mucho y vamos a orar para que el Señor te dé sabiduría y te dé abertura de mente. Quiero decir algo antes de despedirme. Uno de mis mejores amigos, uno de los mejores siervos que he conocido, y fue el primer siervo casi que conocí y trabajé con él, a veces tocaba la guitarra con él, hacía cosas. Él creó un instituto, porque cuando él era misionero, cuando iba de misionero, él creaba institutos para que usted aprenda y no tenga que depender nada. Le daba una carrera a las personas, le daba cosas increíbles. Este hombre es un siervo de Dios, y el lunes salió en su cuatrimotor y le cruzó una persona y él cayó, se golpeó el cerebro, se golpeó el cuerpo y falleció el lunes. Mi gran amigo Johnny Hawking. Johnny, te doy gracias por haber sido parte de mi vida. Janet, que Dios te bendiga enormemente. Doy gracias a Dios porque toda tu familia hermosa, todos tus hijos hermosos han sido parte de mi vida. O son parte de mi vida ahora, pero Johnny fue parte de mi vida y parte de mi formación. Y parte de lo que soy hoy día, le doy gracias a Johnny porque él sembró muchas cosas en mí. Que Dios los bendiga. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, y te doy gracias por todas las cosas que has hecho en nosotros. Te pido, Padre, que estas palabras queden en tus siervos, aquel tal vez que está tratando de ver la parte teológica y no lo va a entender, pero aquel que está en necesidad de ser libre de alguna adicción o ser libre de algún pecado, Señor, te pido que los ayudes, le des sabiduría para que no vuelvan a caer y ser libres totalmente del pecado y no practicar más el pecado. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Compártalo, dele a otro, hágale saber a otro y compártelo. Y que pregunten, y pregunten. A mí me gusta que pregunten sobre esto porque al final se trata de conocer al Señor. Que Dios los bendiga, los quiero mucho, papá.